Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Jueves 7 de marzo, estamos aquí para dar continuidad al estudio de la Palabra de Dios. Hoy como título, La supremacía del Señor en la historia. La supremacía de Dios en la historia. Un interesante título que estaremos estudiando en el día de hoy dentro del marco de la lección número 10 que se titula Lecciones del pasado. Y el texto que encontramos, que ya debemos tenerlo memorizado, está en el Salmo 78, versos 3 y 4. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Está con nosotros hoy, como cada día, el pastor Mario Rondón, a quien le damos la bienvenida y le suplicamos que nos introduzca con una palabra de oración. Amén. Gracias, Pastor Mato. Saludos para todos ustedes, amigos y hermanos, en este jueves 7 de marzo. Quiero invitarles a orar para que sea el Señor quien nos guíe a toda verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora. Gracias por tu palabra y gracias por el privilegio que tenemos a diario de sentarnos a escuchar tu voz. Rogamos que nos des de tu gracia y poder para también ponerle en obra y práctica a cada paso en nuestras vidas. Dirígenos con tu Santo Espíritu a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este Salmo 135 que encontramos para la guía de estudio en el día de hoy nos invita, al igual que los salmos que hemos estado estudiando, los salmos son alabanza. Aquí comienza con una alabanza al nombre de Jehová. Alabadle, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabemos a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande y Él es nuestro Dios, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra y hace relámpagos para lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales, prodigios de en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey de Amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Amén, amén. Qué bendición la descripción que hace este salmo de los acontecimientos históricos y destaca de manera especial algunas lecciones que se puede extraer de ellos. Este Salmo 135 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su bondad, por su fidelidad, por todo su amor demostrado desde la creación.
pasando por la historia de la salvación de Israel en la época del Éxodo, en la conquista de la tierra prometida, pues proveyendo líderes a lo largo de la historia que guiaran a su pueblo. Y el Señor demostró su gracia, esa gracia especial al elegir al pueblo de Israel como su tesoro, de acuerdo a lo que dice la palabra. El Señor lo llamó de entre todos los pueblos, no porque fueran una nación grande, no porque tuvieran alguna característica particular que los hiciera mejores, siendo apenas un puñado de personas que apenas sobrevivían en el cercano oriente. El Señor los llamó y los llevó a una tierra donde pudieran ellos proliferarse, donde pudieran multiplicarse y allí convertirse en una gran nación, en esa nación que fue sacada con mano poderosa y brazo extendido desde Egipto. Y ese término, que se repite muchas veces como tesoro especial, se refiere a esa peculiar relación de pacto entre Dios y su pueblo. La elección de Israel se basó en la voluntad soberana del Señor, y por eso Israel no tenía motivos para sentirse superior a los demás pueblos. No tuvo ninguna razón para tener ese sentido de exclusivismo que durante tanto tiempo le llevó a apartarse y a mantenerse con mucha distancia de las naciones a las cuales debía alumbrar con el mensaje de la verdad. Este salmo, en el versículo 6, también el versículo 7, demuestra que los propósitos soberanos del Señor para el mundo no comenzaron con Israel, sino con la creación en un principio, y que por eso Israel debía cumplir humildemente el papel que le había sido asignado en esos propósitos salvíficos de Dios para el mundo entero. El relato de los grandes hechos de Dios en favor de su pueblo, el recuento que hace el salmista aquí, culmina con la promesa de que Dios finalmente vindicará y tendrá compasión de su pueblo. Y aquí se refiere básicamente a la vindicación por parte de Dios de los que estaban oprimidos, de los que habían sido despojados de sus tierras. Podían confiar en que la promesa del Señor se cumpliría. Y la promesa era que el Señor sostendría la causa del pueblo y los defendería. Así, de esa forma, el Salmo 135 está buscando inspirar al pueblo de Dios para que confíe en el Todopoderoso, para que permanezca fiel al pacto con Él. Y esa fidelidad, constancia y fe de parte de Israel, que se solicita al pueblo que tenga, pues está respaldada por la fidelidad del Señor, esa fidelidad de Dios para con su pueblo, que lleva incluso al salmista aquí a afirmar lo insignificante que son los ídolos y la supremacía única del Dios Todopoderoso en el mundo. Porque la dependencia de los ídolos hace que sus adoradores sean tan desesperanzados e impotentes como esas obras de sus manos, que finalmente ellos tienen como si representara algún poder, como si tuviese algún tipo de virtud. Este salmo finalmente demuestra que Dios debe ser alabado como creador y salvador de su pueblo, y eso se transmite de una manera maravillosa en la presentación que se hace de los mandamientos de Dios, y especialmente del cuarto mandamiento, tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Como el poder de Dios en la creación y en la historia no tiene ningún tipo de comparación en el mundo, el pueblo de Dios debe confiar siempre en Él, debe adorarlo únicamente a Él. Y de allí que parte de nuestra misión como pueblo remanente en el tiempo del fin es llamar a que se tema a Dios y se le dé gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y que todos adoren a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor Jesús, como nuestro Creador y Redentor, solo Él merece nuestra adoración, y en consecuencia adorar cualquier otra cosa, dedicar las energías y el primer lugar a cualquier otra cosa o persona es pura idolatría. Dios espera de nosotros que cumplamos con esa misión y llamemos al mundo a adorar al Creador. La supremacía de Dios en la historia nos puede ayudar a entender cómo Dios ha intervenido a través de los años en la historia de este mundo. Dios, como hemos mencionado, no está ajeno, y el libro de los Salmos revela de manera clara que los autores que escribieron cada uno de los salmos consideraban los hechos de Dios de una manera maravillosa, cómo Dios se identifica con las causas de los justos, de los pobres, Dios interviniendo en la vida de su pueblo para cumplir su propósito.
estos acontecimientos de manera particular son importantes verlos de manera redactada, como se presentan aquí en el libro de los Salmos, ya que cada uno de estos salmos fueron escritos para nuestra enseñanza. Ya el apóstol Pablo nos llama a mirar los acontecimientos que pasaron en el pasado en la vida de Israel, para que nosotros hoy lo tomemos como ejemplo y no repitamos aquellos hechos que llevaron a Israel a pecar delante de nuestro Dios. Hay varios acontecimientos en el libro de los Salmos, 5 específicamente, que nos invitan a nosotros a ver cómo Dios intervino de manera prodigiosa y cómo estos se convirtieron en pilares en la historia bíblica en el pueblo de Israel. Número 1 está la creación, cómo Dios como creador se manifiesta, y todos los salmos, en cada uno de los salmos que hemos estudiado esta semana, vemos eso. Dios manifestado como creador. También encontramos allí que se manifiestan en el libro de los Salmos la época en que los patriarcas se movieron y se mantuvieron en favor de su pueblo, en que los patriarcas estuvieron allí y fueron fiel al llamado de Dios. También se habla acerca del éxodo de Egipto en el libro de los Salmos, la conquista de la tierra prometida y el reinado de David y de otros reyes que se mantuvieron fieles al pacto de Dios. Si negamos la historia de estos acontecimientos, de la creación, de los patriarcas, del éxodo, de la conquista de la tierra, del reinado de David y de otros hombres del pasado, estamos diciendo que Dios no se interesa en la historia como la tenemos revelada en el libro sagrado llamado la Biblia. Las verdades que están allí son verdades que están para nuestra enseñanza, para que nosotros hoy podamos tomarla como un ejemplo en nuestro actuar y en nuestro diario vivir. Dios no solamente actuó de manera enfática en la historia pasada. El poder de Dios, su mano prodigiosa, podemos verla a lo largo de la historia de la humanidad. No fue algo solamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Esa manifestación poderosa de Dios en la historia, su supremacía y soberanía, podemos verla en la historia completa de la humanidad. Dios hizo algo en la vida de aquellos personajes, como lo ha hecho en mi vida y lo ha hecho en la vida de tantos en el presente. No tenemos nada, esa declaración que conocemos, que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que Dios ha conducido en la historia pasada a su pueblo y lo que nos ha enseñado a cada uno. Yo hoy puedo asegurar que Dios completará su obra en favor de su pueblo, en favor de sus hijos. Hoy el llamado es a creer, a confiar, a continuar dependiendo de Él en todo momento y esperando que Él cumpla su promesa, porque su supremacía y su soberanía se cumplirá en favor de su pueblo. Amén, amén, gloria al Señor. Y arribando a la parte final, la guía de estudio contiene una pregunta que nos lleva a reflexionar. ¿Cómo podemos asegurarnos de no tener ídolos en nuestra vida? ¿Por qué la idolatría es más fácil de lo que pensamos? Debemos prestar mucha atención a estos interrogantes que plantea la guía. Uno de los grandes peligros de la posmodernidad es hacernos dioses a nuestra medida, hacernos ídolos conforme a nuestros deseos e intereses. Nosotros no estamos a salvo de crear nuestros propios ídolos, ya sean ídolos teológicos, ídolos materiales, ídolos que nos llevan a caer más allá de la admiración en la pura idolatría. Pero únicamente el Espíritu Santo, con el discernimiento que coloca en nuestras vidas, puede evitarnos caer en semejante error de idolatría. El mandato bíblico prohíbe expresamente que fabriquemos algún tipo de ídolo, que coloquemos entre Dios y nosotros algo a lo que le dediquemos más tiempo. Así que, si bien es cierto que carecemos muchas veces, no siempre, de ídolos de metal, lo cierto es que muchas veces tenemos otros ídolos
tremendamente poderosos, ídolos mentales, porque la prohibición bíblica de no hacer imágenes no está relegada únicamente al ámbito material, sino que también está en el ámbito mental. De paso, de allí es que sale todo, del corazón, de dentro del corazón sale todo, incluyendo la idolatría, dice el Señor Jesús en los evangelios. Así que es muy posible caer en el error de crearse una idea mental y adorarla, reverenciarla e incluso manipularla a favor muy personal. Nunca debemos olvidar que somos transformados por la contemplación. Y eso es de doble filo, porque si lo que contemplamos es bueno, nos transformamos a su imagen. Pero es muy fácil también imaginar lo que va a suceder si aquello que contemplamos es una imagen equivocada. Es un principio incluso antropológico, que los pueblos moldean su carácter en función del tipo de dioses que adoran. Pueblos que adoran dioses de la guerra acostumbran a ser sanguinarios. Y si nos convertimos en aquellos que adoramos, hemos de estar seguros que la imagen del verdadero Dios no estará en nuestra mente. Y si nos convertimos en aquellos que adoramos, debemos estar seguros de que la imagen que tenemos de Dios en nuestra mente es la correcta, es la adecuada. Y naturalmente, si cada día trabajamos, nos ocupamos en reproducir la imagen de Dios en nosotros, eso será lo que finalmente habrá como resultado. La palabra de Dios tiene un poder extraordinario porque la fe viene por el oír la palabra, pero la palabra de Dios también quiere amoldarnos a la voluntad de Dios y quiere recrear esa imagen que se ha ido perdiendo en el individuo, imagen que en un principio Dios colocó en el ser humano. Que la idea que tengas de Dios sea la correcta y que al Dios al que adoras no sea el Dios al que adoraban los fariseos y saduceos en el tiempo de Cristo, que por el nombre que utilizaban era el nombre correcto de Dios, pero su corazón estaba lejos del verdadero Dios y de adorarle o servirle. Que hoy en día hagamos cada día de nuestro primer trabajo conocer mejor a Dios, porque conocerle es vida eterna. Amén, amén, amén. Este salmo nos invita, como ya hemos redundado durante estos días, a la alabanza a Dios. Pero por varios motivos este salmo nos invita a alabar a Dios. Y el primer motivo que quiero señalar es porque Él nos eligió. Es por la elección divina de su pueblo, de sus hijos. Dios nos escogió. ¿Por qué nos escogió? En primer lugar, por su grandeza, por su poder. Número 2, porque Él hace lo que quiere. Él es soberano. Número 3, por su poder absoluto sobre la creación. Número 4, por sus hechos salvíficos en el Éxodo. Y número 5, porque Él es eterno. Él no cambia. Cuando hablamos de que Dios debe ser alabado por esa elección, Él te eligió, Él nos escogió a nosotros para ser parte de su pueblo. Cuando Dios separa, como dice Génesis, que Dios separó el día y la noche, separó a un pueblo para sí, Él elige. Dios eligió a Israel entre todas las naciones. Dice Levítico 20:24, pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra y yo os la daré por posesión, una tierra que fluye leche y miel. Porque tú, oh Señor Jehová, los has separado, lo has elegido para ti, tu heredad entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste por medio de tu siervo Moisés, cuando lo sacaste de Egipto. Dice Primera de Reyes, capítulo 8, verso 53. Dentro de su pueblo Dios separó. Dios hizo otra distinción, eligió a los levitas. Dios es quien separa, Dios es quien elige. Así Dios separará a su pueblo para guiarlo y cumplir su propósito, darle una heredad en la eternidad, donde estaremos con Él viviendo para siempre. Éxodo capítulo 26 nos está presentando también que en el santuario Dios eligió, Dios separó un lugar para Él manifestar su gloria y tener esa relación estrecha con su pueblo. De manera que Dios nos toma a nosotros no por ser los mejores, sino porque Él nos amó. Porque somos sus hijos, porque Él decidió hacerlo. Yo no tengo favoritismo
con mis hijos porque son jóvenes o porque son amigos. No, yo tengo ese favoritismo por ellos porque son mis hijos. Asimismo, cada uno de nosotros tiene favoritismo con nuestros hijos por el hecho de que son nuestros hijos. Y de esa manera Dios obra en nuestro favor porque somos sus hijos. Él nos eligió, Él nos escogió y Él está presente en medio de cualquier circunstancia en nuestra vida. Hoy, al estudiar la supremacía de Dios en la historia, alegrémonos, gocémonos, porque en su infinita misericordia Él nos escogió para cumplir su propósito y hacernos un pueblo santo y apartado para Él. Amén, amén. De esta forma llegamos al final de la lección para este jueves 7 de marzo, la supremacía del Señor en la historia. Y el Señor también, amigos y hermanos, debe tener la supremacía en tu vida, la supremacía cada día de tu existencia en tu paso por este mundo. Que también tu historia pueda mostrar la supremacía de Dios en tu vida. Eso es lo que hace la diferencia en ser hijos e hijas del Todopoderoso. Lecciones del pasado es la lección general durante esta semana y el texto a memorizar: lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo 78, versículos 3 y 4. Despídanos en oración al cierre, Pastor Matos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de que en tu supremacía tú hayas tomado la decisión de elegirnos y hacernos partes de tu heredad, de tu pueblo. Amén. Danos hoy la bendición de caminar con esa seguridad, confiando en que tu propósito se cumplirá, aún nosotros no queramos en nuestras vidas, porque tú, oh Dios, vas a ayudarnos a hacer lo que tú quieres. Amén. Danos tu paz, guíanos y permítenos, oh Dios, alcanzar el ideal de verte en el día final y vivir contigo para siempre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.